a ver el tema de movimiento, que es el tema número 2 para noveno. Primero definiendo qué es movimiento, ¿verdad? Movimiento, como podemos visualizar acá, dice que es el cambio de posición de un móvil con respecto a un objeto en el transcurso del tiempo. Es importante repasar un sistema de referencia y un punto de referencia, ¿verdad? Obviamente el punto de referencia es el punto en el cual se desarrolla el movimiento. O sea, digamos, entonces, el movimiento es un cambio de posición de un móvil. El móvil puede ser una bicicleta, puede ser una persona, puede ser un vehículo, cualquier objeto, llámese objeto vivo o muerto, que obtenga un cambio de posición, eso se le conoce como movimiento, ¿verdad? Entonces, muy importante. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice que el movimiento rectilíneo uniforme, cuyas siglas son MRU, M significa movimiento, R rectilíneo, o sea que se lleva a cabo en línea recta, y uniforme. ¿Qué quiere decir uniforme? Uniforme lo que quiere decir es que lleva velocidad constante. Eso es lo que significa constante, eso es lo que significa uniforme. Y aquí lo podemos visualizar. Dice que es un movimiento donde la rapidez y la velocidad no cambian en el transcurso del tiempo. A esto se le llama constancia, o sea, digamos constancia no, sino que es constante, ¿verdad? Ahí esa palabra no, sino que es constante. Tipos de movimiento que marcan los tipos de trayectorias. Existe una gran variedad de movimientos dependiendo de la trayectoria que sigan los cuerpos. Entonces, por ejemplo, tenemos trayectorias rectilíneas, que es el que se desarrolla o lo que se desarrolla en los cuerpos cuando la trayectoria es una línea recta. Por ejemplo, cuando una persona cae, hace una trayectoria rectilínea. Un ascensor, por ejemplo, como ustedes pueden visualizar acá, presenta también una trayectoria rectilínea. Por ejemplo, corredores en línea recta, por ejemplo 100 metros plano, como podemos visualizar acá, este fue el ganador. Entonces, lógicamente, cuando la trayectoria es una línea recta, a eso le llamamos trayectoria rectilínea. Y también cuando cae cualquier fruta, en este caso, por ejemplo, tenemos una naranja que cae, entonces vemos acá la línea recta, entonces a eso se le llama entonces trayectoria rectilínea. Vamos a otros tipos de trayectoria. Trayectoria circular, por ejemplo, cuando en un movimiento circular el cuerpo siempre se encuentra a la misma distancia de un punto llamado centro. Entonces sería esta de acá, ese es el centro, y el cuerpo está acá. Este sería el móvil. Este sería el móvil. Y igualmente acá, ¿verdad? El centro acá, entonces la distancia que hay de aquí a donde está el móvil es la misma, se encuentra a la misma distancia, vean lo que dice acá, y un punto llamado el centro. Obviamente esta distancia que vemos acá en una trayectoria circular, a esto es lo que le llamamos radio, el radio de la trayectoria. Acá tenemos, por ejemplo, una pista de carreras de vehículos, igual en forma circular, y la rueda de Chicago, que también tiene una trayectoria circular, ¿verdad? Como pueden ver acá. Luego tenemos lo que es la trayectoria parabólica, que lo que se origina es una parábola, como podemos visualizar acá, que vamos a hacer un poquitico más grande. Como lo visualizan acá, vean que aquí tenemos una trayectoria parabólica, lo que se origina es una parábola. Como dice acá, es el movimiento curvo que describen los cuerpos cuando suben y luego
bajan afectados por la gravedad. Entonces ustedes pueden visualizar una curva que hace el movimiento o la trayectoria de este móvil. En este caso, pues una bala de cañón, ¿verdad? Como ustedes pueden visualizar acá, que llega a impactar acá. Entonces hay una parábola. También cuando se juega fútbol, ¿verdad? Entonces ustedes pueden visualizar acá donde la bola hace una especie de parábola también, ¿verdad? Hace una trayectoria parabólica. Los bomberos, cuando van a apagar un juego, el chorro de agua también tiene una especie de parábola. Vean que puede ser, como vimos aquí al inicio, una parábola completa, o sea, toda la parábola, o puede ser una semiparábola, digamos como vemos acá, solo es de caída. Esto es una parábola solo de caída, eso se le llama semiparábola. Igualmente acá, no es una parábola completa, como vemos acá, es una parábola de subida, ¿verdad? Como ven acá, y esta es de caída. Y también tenemos, por ejemplo, cuando se hace deportes, ya sea en moto o en bicicleta, cuando se saltan, por ejemplo, digamos, esto de acá es como un montículo de tierra. Entonces ustedes ven, por ejemplo, el deporte que hacen acá, la idea es brincar, y vean que se hace también una especie de parábola, ¿verdad? Entonces vamos a marcar ahí. Por ejemplo, ustedes visualizan, vean que se hace una trayectoria también de tipo parabólica, ¿verdad? Entonces es muy importante para ver la diferencia entonces entre una trayectoria circular, como la vemos aquí arriba, y acá tenemos una parábola, que es diferente a una trayectoria circular. ¿Okay? Veamos ahora a lo que es una trayectoria irregular. Dice que son muy frecuentes en la naturaleza, de hecho son las más frecuentes que hay, ¿verdad? Y las trayectorias irregulares es cuando el cuerpo describe, ¿verdad?, un movimiento que no está definido, o sea, digamos, es una trayectoria irregular, o sea, que no tiene una forma definida. Entonces dice, son muy frecuentes en la naturaleza, ya que estos no siguen una trayectoria predecible, cambian constantemente de dirección, ¿verdad? Vemos que aquí va en línea recta, después se desvía, se vuelve a desviar, sigue directo, vuelve a desviarse. Ok, entonces no hay una trayectoria como tal, bien definida. Entonces, por ejemplo, el vuelo de un colibrí, el vuelo de una mariposa, un vuelo, digamos, de las aves y generalmente de insectos, ¿verdad?, que tienen este tipo de trayectoria, y en la naturaleza ocurre muy frecuentemente. Luego acá vemos lo que se llama montaña rusa. Vean que prácticamente no hay una forma definida, tiene varias formas. Entonces este tipo de juego mecánico describe una trayectoria de tipo, digamos, irregular. Luego tenemos la trayectoria elíptica, que lo que se forma es una elipse, que en realidad no es circular, es como un óvalo lo que se forma. Entonces el cuerpo que se mueve, describe una forma llamada elipse. Por ejemplo, el movimiento de los planetas alrededor del Sol, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, aquí lo podemos visualizar cómo la Tierra gira alrededor del Sol formando una elipse. Y igualmente todos los demás planetas. Si vemos aquí el sistema solar, podemos visualizar cómo todos los planetas desarrollan una órbita elíptica, ¿verdad? Que es una línea imaginaria, pero tiene una forma de una elipse. Igualmente, la Luna describe una elipse, ¿verdad? Como ustedes pueden visualizar acá, con respecto, digamos, a la Tierra. Okay, vamos a borrar algo acá. Bien, que no estaba. Ok, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Dice, vamos a diferenciar ahora lo que son cantidades escalares y cantidades vectoriales. Ok, ¿qué es una cantidad escalar? Bueno, las cantidades escalares son las unidades, vamos
a poner acá para que se pueda visualizar. ¿Okay? Son las unidades que no necesitan dirección, o sea, son aquellas cantidades entonces que no requieren de dirección, tienen solamente magnitud. Ok, bueno, ¿y qué significa magnitud? Bueno, si ustedes visualizan aquí arriba, dice que es una cantidad física que posee un número que las define y una unidad de medición. Ok, entonces las cantidades escalares solo tienen magnitud. O sea, ¿qué es una magnitud? Es una cantidad física que posee un número que las define. O sea, prácticamente lo que es un número y una unidad de medición. Nada más. Ok, eso es lo que es un escalar. Entonces, como lo podemos ver acá, un número que mide más una unidad de medición. Ejemplos de escalares tenemos muchos. Por ejemplo, tenemos la masa. Entonces podemos visualizar acá. Ok, entonces, ¿qué es esto? 100 kilogramos. Ok, entonces 100 es el número, ¿verdad? Y kg es la unidad. Ok, entonces los escalares solamente tienen un número y una unidad. Igualmente la longitud también es un escalar porque vean que tiene un número y una unidad de medida. El tiempo igual, 30 segundos, un número y una unidad de medida. Y aquí podemos visualizar algunos ejemplos de la naturaleza o en ejemplos reales. Por ejemplo, el tiempo, ¿verdad? Aquí, no, este es el velocímetro de se llaman tacómetro de un vehículo. En este caso lo que se está midiendo es la rapidez, ¿okay? La rapidez en metros por segundo, como pueden visualizar acá, ¿verdad? Está muy pequeñito, pero ahí lo dice. Okay, esta sería la rapidez. Aquí lo podemos visualizar, la rapidez 30 metros por segundo, por ejemplo, en este caso. El tiempo, aquí tenemos un reloj, ¿verdad? Entonces, este sería de tiempo. El tiempo es un escalar. Luego tenemos el volumen, 15 metros cúbicos, por ejemplo, una cajita de jugo, una naranja, ¿verdad? Entonces, este sería volumen. Volumen. ¿Ok? Y por ejemplo tenemos también la masa, por ejemplo un pedacito de queque, digamos, ¿verdad? Esto corresponde a masa. Digamos que este pedacito tiene unos 10 gramos, ¿verdad? Entonces 10 gramos correspondería a una unidad de masa. Obviamente no se utiliza gramos, se utiliza el kilogramo, ¿verdad? Pero el gramo también es parte de unidades de masa, nada más que en el sistema internacional es el kilogramo. Entonces tenemos 5 acá, 5 tipos diferentes de cantidades que se llaman escalares. Entonces tenemos la masa, la distancia, el volumen, el tiempo y la rapidez. Que quede claro que las cantidades escalares entonces solamente poseen, como lo puse acá, un número que las define y una unidad de medición. ¿Okay? Entonces no hay dirección. En cambio, se diferencian de las cantidades vectoriales, en que las cantidades vectoriales, además de tener una magnitud, ¿verdad? Digamos, es una cantidad física que tiene magnitud, también tiene dirección. ¿Ok? Eso es lo que los diferencia con las cantidades escalares, que además de tener magnitud, tienen dirección. Acuérdense que los escalares solo tienen magnitud. Entonces, perdón, los vectores, además de magnitud, tienen dirección, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, tenemos tres cosas, ¿verdad? Que serían el número, la unidad, que es lo que forma la magnitud, más la dirección. En cambio, los escalares, solo un número más la unidad. Entonces, por ejemplo, tenemos varias
cantidades físicas que se clasifican como vectores o cantidades vectoriales. Bueno, algo muy importante es que también presentan una flecha, y esa flecha lo que indica es la dirección e indica también que es un vector. Por ejemplo, yo tengo aquí el desplazamiento, entonces que se pone una D y una flechita arriba. Esa flechita arriba lo que indica es dirección, o sea que esta es una cantidad vectorial. Vean que aquí aparece la distancia en los escalares. ¿En qué se diferencia, digamos, el desplazamiento de la distancia? Bueno, que es la misma letra, pero no le ponemos la flechita arriba. En cambio en el desplazamiento sí. Más adelante vamos a ver las definiciones de lo que es distancia y lo que es desplazamiento. Luego la velocidad, que la podemos confundir con la rapidez, pero la diferencia es que la velocidad, además de tener un número, una unidad de medida, tiene una dirección. Entonces, si ustedes visualizan acá, yo tengo 25 metros por segundo al sur. Entonces, solo el hecho de agregar al sur, ya esto se me transforma en una velocidad y no en una rapidez, ¿verdad? Vean que la rapidez acá, en el caso de los escalares, es 30 metros por segundo. En el caso de la velocidad, sería 20 metros por segundo al sur. Pues esto es un ejemplo, ¿verdad? Obviamente de velocidad. Por ejemplo, podría ser el autobús, ¿verdad? O el cohete, pues lógicamente tiene una mayor velocidad. Con respecto también a otra cantidad física que es vectorial, es la aceleración. Entonces tengo 5 metros por segundo al cuadrado, 180 grados. O sea, yo no necesariamente tengo que poner, por ejemplo, puntos cardinales o el plano cartesiano, como en el caso del desplazamiento acá, que es hacia X positivo, ¿verdad? Sino que también puedo utilizar grados, ¿verdad? Entonces puedo decir que una aceleración es 5 metros por segundo al cuadrado, 180 grados. La fuerza también es una cantidad escalar, entonces tenemos 6 newton, noreste, ¿verdad? Entonces esto es lo que lo caracteriza a un vector. Luego, el campo eléctrico también es un vector. Vean que tenemos una magnitud que es 200 newton coulomb, 45 grados sureste. Entonces esta es la dirección, ¿verdad? Esta sería la dirección, como vemos acá, y esta es la magnitud. ¿Ok? Entonces siempre primero se escribe la magnitud acompañada de la dirección. Entonces todas estas son magnitudes y todas estas de acá son la dirección. Por ejemplo, en el eje X positivo para el caso del desplazamiento, sur para la velocidad, 180 grados para la aceleración, noreste para la fuerza y 45 grados sureste en el caso del campo eléctrico. Entonces todas estas cantidades físicas entonces son clasificadas como cantidades vectoriales o vectores, ¿verdad? Entonces volvemos a indicar en qué diferenciamos una cantidad escalar de una cantidad vectorial, en que las cantidades vectoriales tienen, como dice acá, magnitud, pero también tienen dirección y se representan con una flechita arriba sobre la letra, ¿verdad? Por ejemplo, para D, que sería desplazamiento, velocidad, una V, ¿verdad? Aceleración, una A y una flechita arriba, fuerza, por ejemplo, una F y una flechita arriba, y el campo eléctrico es una E y una flechita arriba. Ustedes vean que todos tienen esa flechita, y entonces por eso cuando ustedes vean esa flechita lo que indica es que son cantidades vectoriales o son vectores. En el caso de las cantidades escalares no llevan esa flechita arriba. Entonces, por ejemplo, para distancia la D, para masa la M, por ejemplo, para volumen la V, para tiempo la T y para rapidez tenemos también V, ¿verdad? Pero sin la flechita arriba, ¿verdad? Entonces, obviamente podemos ver
las diferencias, digamos, en cuanto a cantidades, entonces, escalares y cantidades vectoriales, ¿verdad? Ok, vamos a borrar esto y pasamos a la siguiente diapositiva. Elementos del movimiento, vamos a ver varios elementos. Entonces vamos a tener la distancia, ok, que es la suma de todos los recorridos, ¿verdad? La trayectoria, que es el camino recorrido por un cuerpo desde el inicio hasta el final. Por ejemplo, este cuerpo es un vehículo, entonces aquí está en el punto A. Entonces toda esta línea de recorrido que realiza el auto de A a B y de B a C, a eso se le llama trayectoria, que es la línea que describe el cuerpo. En este caso, esta línea que describe es rectilínea, entonces la trayectoria es rectilínea. La distancia es la suma de todas estas trayectorias que realizó el auto, ¿verdad? Toda esta distancia de aquí a acá, cuánto mide, y de B a C, cuánto mide. Entonces, lógicamente, eso es la distancia recorrida. El móvil es el cuerpo que cambia de posición, que en este caso es el vehículo. Luego, el punto de referencia es un punto fijo a partir del que se referencia el movimiento de un cuerpo. Entonces decimos que, por ejemplo, el auto se mueve tantos metros al sur del árbol, ¿verdad? O al este o al norte. Entonces, cuando decimos eso, que se mueve desde el punto de vista, digamos en este caso, de un árbol, cuando decimos el árbol, ese es el punto de referencia, porque es con base al árbol que se está moviendo el vehículo, ¿verdad? Entonces se desplazó, qué sé yo, 100 metros, ¿verdad?, hacia el oeste del árbol. Entonces el punto de referencia sería el árbol. Luego tenemos el desplazamiento, que es la línea recta que une el punto de salida. Ok, acuérdense que vamos a ponerle otro color. Ok, entonces este es el inicio, ¿verdad?, del movimiento, y aquí terminó, llegó hasta acá, aquí lo vemos, el carro. Este es el término, o término del recorrido, ¿verdad? Término del recorrido. Entonces dice que el desplazamiento es el punto en línea recta, o sea, es la línea, perdón, que describe el punto de inicio, o sea, el punto de salida, al punto de llegada en línea recta, que sería toda esta línea de aquí, desde el inicio hasta el final, ¿verdad? Aquí podemos visualizar también otro diagramita, otro dibujito, donde vemos este vehículo que está en el punto A y llega a la casa. Ok, entonces la trayectoria es todo este recorrido. Ok, obviamente la línea que describe este cuerpo, que en realidad es una trayectoria irregular, como ustedes ven. La distancia sería todo esto, este recorrido en metros, cuánto mide, ¿verdad? Puede ser en metros, puede ser en kilómetros, hectómetros, etcétera. Casi siempre se mide en unidades del sistema internacional, que sería en kilómetros, ¿verdad? Luego, el desplazamiento, que sería en línea recta. Obviamente el carro no hace un desplazamiento, sino lo que hace es una distancia recorrida, pero yo puedo determinarlo si tengo el conocimiento, digamos, de cuánto es lo que mide de aquí, del punto de inicio al punto de llegada a la casa. Yo voy a tener el desplazamiento. Siempre el desplazamiento es en línea recta, contrario a la distancia, ¿verdad?, que describe el cuerpo, que puede ser, como dijimos, diferentes tipos de trayectoria: rectilínea, irregular, por ejemplo en este caso, circular, parabólica. Ok, entonces la trayectoria es la línea que describe el móvil, o sea, el cuerpo, y la distancia es la suma de esas trayectorias, ¿verdad?, de todos esos recorridos que realizó el cuerpo.
y el desplazamiento es del punto inicial al punto final. Aquí podemos ver en el caso de la abeja también, ¿verdad? Vean que la abeja hace una trayectoria irregular cuando va a visitar una flor, ¿verdad? Pero el desplazamiento se saca del punto inicial donde ella empezó a hacer el recorrido hasta que llegó a la flor, ¿verdad? A lo que es el néctar. Entonces ustedes ven la posición inicial a la posición final, a eso se le llama desplazamiento. Y toda esta trayectoria, digamos, en metros, en kilómetros, lo que sea, es lo que se conoce como distancia. Y la trayectoria es la forma de esa distancia, ¿verdad? Digamos que puede ser, como dijimos, rectilínea, parabólica, irregular, etcétera, como en este caso, ¿verdad? Ok. Pasamos a la siguiente. Lo que es rapidez y velocidad, esos términos que vimos inicialmente. Ok, ¿cuál es la diferencia entonces entre lo que es rapidez y velocidad? Dijimos que rapidez, ok, vamos a poner un color rojo, perdón, vamos a ver, rojo, aquí está. Ok, dijimos que la rapidez es una cantidad escalar. Ok, dijimos que era un escalar y que la velocidad era vectorial, una cantidad vectorial. Ok, aquí lo vamos a ver y la fórmula que se utilizan, ¿verdad? Dice, rapidez es la distancia que recorre el cuerpo, ok, esta es la distancia, vean la fórmula, V sería rapidez, ok, D sería distancia, ok, entonces V es rapidez, distancia, como dice acá, la distancia que recorre el cuerpo dividida entre el tiempo que tarda el movimiento, ok, y aquí tenemos el tiempo que tarda el movimiento. Para representar la rapidez se utiliza la letra V, ¿verdad? Pero no es velocidad, es rapidez. Ejemplo, en la naturaleza la luz alcanza la mayor rapidez al recorrer, como vemos ahí, 300 millones de metros en un segundo. Y esta sería la fórmula. Entonces podemos visualizar acá, por ejemplo, lo que es rapidez, la distancia, vean que es una línea que puede ser rectilínea o puede ser irregular. Por ejemplo, en este caso vean que no es rectilínea, por eso es que es una distancia, ¿verdad? Si hubiera sido un desplazamiento, yo hubiera tenido que ser de aquí a acá en línea recta, pero vean que el carro hace una trayectoria diferente a la rectilínea, ¿verdad? Pero igual, digamos, puede ser que la distancia pueda ser rectilínea también, no necesariamente tiene que ser diferente a una línea recta. En este caso no lo es, ¿verdad? Entonces vean que tenemos de A a B una trayectoria que no es rectilínea, pero esto corresponde a una distancia en un tiempo determinado. Entonces, distancia, esta distancia es esta de acá, este tiempo es este tiempo, ¿ok? Entonces, distancia entre tiempo, rapidez. Vamos ahora a velocidad. La velocidad, dice, es el desplazamiento. Ojo con esto, ¿verdad? Vean que el desplazamiento dijimos que era en línea recta. Entonces vean que de A a B, este móvil está recorriendo una línea recta. O sea, tiene una trayectoria en línea recta, ¿verdad? Entonces por eso es que esto sería un desplazamiento, porque lo vemos en línea recta de A a B. ¿Ok? Del cuerpo dividido entre el tiempo, como vemos acá. Entonces, desplazamiento entre tiempo sería velocidad. Y a diferencia de la rapidez, se debe indicar la dirección, como habíamos dicho antes, ¿verdad? En la que se desarrolla el movimiento. Ejemplo, un carro viaja por una carretera 80 kilómetros al sur.
¿Okay? Esto es lo que lo hace diferente a rapidez. Si yo hubiera dicho nada más 80 kilómetros por hora, eso es rapidez. Pero si yo digo 80 kilómetros por hora al sur, ahí estoy incluyendo la dirección, entonces es un escalar y ese escalar se llama velocidad. Y otra cosa importante que yo les había dicho a ustedes es esto, ¿verdad? Que vamos a encerrar acá estas flechitas que son fundamentales, ¿verdad? Entonces, para V, que es velocidad, y para D con la flechita arriba, que es desplazamiento. Vean que el tiempo no es un vector, es un escalar. En ambos es el mismo, ¿verdad? T y T. Lo que varía es D con esa flechita arriba con respecto a D sin la flechita arriba, y V con la flechita arriba y V sin la flechita arriba. Entonces, si la flechita está arriba de la V es velocidad, si no está es rapidez. En el caso de D, si la flechita está arriba es desplazamiento y si no está es distancia. ¿Ok? Eso es muy importante tenerlo claro. Luego tenemos el caso del dibujo, ¿verdad? Vean que lo habíamos mencionado. Entonces, si es en línea recta del punto A al punto B, entonces estaríamos hablando de un desplazamiento, ¿verdad? De un desplazamiento entre tiempo. Y eso es lo que nos da una velocidad. ¿Ok? Muy bien. Seguimos con la siguiente diapositiva. Ahora vamos a los problemas. Esto es lo que tal vez se les pueda hacer un poquito más difícil, pero vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible para que ustedes lo puedan entender. Dice, si una motocicleta se mueve con una rapidez de 126 kilómetros por hora durante 0,20 horas, ¿qué distancia en kilómetros habrá recorrido en ese tiempo? Mucho cuidado porque uno tiene que sacar primero los datos. ¿Okay? Digamos, cuando uno va a resolver un problema de movimiento, lo primero que tenemos que hacer es sacar los datos. ¿Ok? Datos del problema, ¿verdad? Es lo primerito que vamos a hacer. Entonces, ¿qué datos tenemos? Dice que se mueve con una rapidez. Acuérdense que dijimos que rapidez es un escalar y que no lleva la flechita arriba. Entonces es V es igual a 126 kilómetros sobre hora. Lo importante es poner esta unidad como que si fuera una fracción para visualizar, por ejemplo, que kilómetros está en el numerador y horas, que es unidad de tiempo, ¿verdad?, está en el denominador. ¿Ok? Dice que durante 0,20 horas. ¿Y qué es 0,20 horas? 0,20 horas, tiempo, ¿verdad? Entonces T es igual a 0,20 horas. Y lo que nos están pidiendo es la distancia en kilómetros que habría recorrido en ese tiempo, ¿verdad? En ese tiempo, ¿cuánta distancia recorrió el motociclista? ¿Verdad? Entonces nos están pidiendo la distancia, no el desplazamiento. Entonces nos están pidiendo un escalar, ¿verdad? Ok, algo muy importante acá es este uso del triángulo, que lo vamos a utilizar muchísimo para movimiento rectilíneo uniforme, tanto para calcular desplazamiento, para calcular distancia, velocidad, rapidez y de tiempo, ¿verdad? Entonces aquí lo tenemos para el caso, digamos, de distancia, rapidez y tiempo, pero serían las mismas fórmulas, nada más que cambiamos, en vez de una D, ponemos la flechita arriba y ya nos pasa a desplazamiento, y acá en vez de V vamos a poner la flechita arriba para el caso de velocidad, si lo que nos piden es desplazamiento. Si nos piden velocidad, pues ponemos la flechita arriba y acá sería desplazamiento entre tiempo. Y si nos piden el tiempo, ¿verdad?, entonces ponemos la D con la flechita arriba, desplazamiento entre velocidad. En este caso no tenemos este problema porque nos dan rapidez, tiempo y distancia, que es lo que nos están pidiendo. ¿Ok?
Entonces, si nos piden distancia, yo me voy al triangulito, ¿ok? Y en el triángulo vemos un área sombreada en negro. Por ejemplo, acá está sombreada la D, aquí está sombreada la V y aquí está sombreada la T. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a averiguar distancia, muy bien, esta línea lo que indica es multiplicar, ¿ok? Quiere decir que si yo voy a averiguar la distancia, la fórmula, ok, digamos acá, esta es la incógnita, digamos, del problema. Si yo voy a averiguar la distancia, ok, entonces voy a multiplicar la rapidez por el tiempo. Entonces sería distancia va a ser igual a V por T. Eso es lo que nos dice este triangulito. Ok, entonces la letra que está, digamos, marcada o está oscurecida, digamos, o está sombreada, esa es la incógnita. En este caso, D es la incógnita. Entonces, esta línea lo que te va a indicar es multiplicar y esta va a indicar división. En este caso, solo aplica multiplicar, entonces sería distancia, rapidez por tiempo, que es lo que tenemos acá y es la que nos están pidiendo acá. Para explicar las otras, y aquí lo podemos visualizar, ¿verdad? Distancia, rapidez por tiempo, que fue lo que yo puse acá. Ahora, si yo les pidiera la rapidez, entonces vean que ahora la que está sombreada es V. ¿Cómo se calcularía? Entonces, distancia, como lo vemos acá, esta línea correspondería a esta línea que es de división entre T. Entonces, rapidez, distancia entre tiempo. ¿Ok? Que sería esta fórmula. Que obviamente acá no la vamos a aplicar porque ya tengo la rapidez y tengo el tiempo. Y lo que nos piden es la distancia recorrida. Ok, para el tercer caso es cuando nos pidan el tiempo. Entonces, el área sombreada es T, entonces va a ser distancia, como vemos acá, dividido, esta línea lo que va a indicar es división, distancia dividido entre rapidez, distancia dividido entre rapidez. Esta línea es esta línea, ¿ok? Esta línea es esta línea. Y este por rapidez por tiempo es esta línea. La línea vertical indica multiplicar, o sea, rapidez por tiempo. Esta línea lo que significa es división o dividir, distancia entre tiempo, como vemos acá. Y acá en el caso de tiempo, distancia entre rapidez. Muy bien, pero el que tenemos que utilizar es el primer triangulito porque ese es el que nos da para averiguar la distancia. Ok, nos piden la distancia en kilómetros. Muy bien, entonces tengo que tener mucho cuidado porque a veces las unidades están en otras unidades y tenemos que hacer conversiones de unidades. ¿Qué aprendieron ustedes en séptimo año? ¿Verdad? Obviamente se supone que en séptimo aprendieron eso. Si no, van a tener que retomar esos contenidos de conversiones. Ok, en este caso no tengo problema. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo en kilómetros. Okay, yo tengo, por ejemplo, la rapidez en kilómetros por hora y el tiempo en horas. Entonces, cuando ya sustituyo acá, entonces yo voy a poner D, que es la distancia, ¿verdad? Rapidez, que es 126 kilómetros sobre hora multiplicado por 0,20 horas. ¿Ok? Y me dice que yo tengo que obtener el resultado, dice, en kilómetros. ¿Ok? Entonces, esta H se va a cancelar con esta H. ¿Ok? Para poderla cancelar, una tiene que estar en el numerador y la otra en el denominador. Esta está en el denominador, esta está en el numerador. Aquí, obviamente, hay un 1 imaginario, ¿lo ven? Entonces, esta está en el numerador, esta está en el denominador. La cancelamos y ya me va a quedar en kilómetros cuando yo multiplique 126 por 0,20. Entonces tenemos que la distancia recorrida, entonces tenemos 126, ¿verdad?
por 0,20. 0,20 igual, vean que me da 126 entre 5, toco esta tecla para ponerlo en decimal, porque siempre me va a quedar en fracción. Entonces, para transformarlo de fracción a decimal, tocamos acá y nos dice que da 25,2, ¿verdad? Entonces ponemos acá, vamos a poner 25,2, ok, kilómetros, que fue lo que nos quedó. Y esta sería mi respuesta correcta, ok. ¿Lo ven? Ese sería el primer problema. Espero que les haya quedado claro este primer problema. Ok, vamos a ver un segundo problema. Vamos, eso sí, a borrar todo lo que tenemos en la pantalla. Vamos a minimizar acá y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ok, ahora tenemos tres problemas más. Ok, vamos a ver. Muy bien, dice: un automóvil se mueve con una rapidez. Ok, entonces acuérdense primero poner datos, ¿verdad? Los datos es fundamental. Entonces una rapidez, entonces rapidez es un vector, entonces v es igual a 300 metros sobre segundos. ¿Ok? Este es rapidez. Vean que tienen que leer bien el problema para ir sacando exactamente qué nos están pidiendo y qué datos nos da el problema. Entonces, rapidez de 300 metros por segundo. ¿En cuánto tiempo? En horas. Entonces, ¿qué es lo que nos van a pedir? Tiempo. ¿En cuánto tiempo en horas? Entonces, t va a ser ahora mi incógnita, ¿ya? El valor que yo necesito averiguar. ¿En cuánto tiempo en horas recorrerá una distancia de 4.200 metros? Distancia 4.200 metros. ¿Lo ven? Ok, entonces ahora tengo que tener claro algo. Acuérdense que dentro del triangulito que teníamos antes, teníamos varias formulitas. Teníamos v, distancia entre tiempo, ¿verdad? D, que fue la que utilizamos anteriormente, era v por t, y t, que esta es la que nos va a servir, ¿verdad? Va a ser d entre v. Ok, entonces esta es la fórmula que yo voy a utilizar. Vamos a encerrarla para saber que esta es mi fórmula que yo voy a utilizar. Espérense para borrar eso porque me salió mal. Ok, vamos por aquí, estas las vamos a borrar porque estas ya no las vamos a utilizar, ¿verdad? Y vamos a encerrar la que sí me interesa. Ok, entonces esta es la fórmula que yo voy a usar. Ok, listo. Ahora dice: ¿en cuánto tiempo entonces en horas recorrerá una distancia de 4.200 metros? Entonces esto está en metros, esto está en metros, entonces yo lo puedo cancelar, y me va a quedar en segundos. Pero no es en segundos que me pide el dato, es en horas. Entonces aquí sí tengo que hacer una conversión, pero primero tengo que calcular el tiempo en segundos y después lo puedo pasar a horas. Entonces t es igual a d, ok, que sería 4.200 metros sobre v. ¿Cuánto era v? 300 metros por segundo. Entonces sería 300 metros sobre segundo, ¿verdad? Y aquí yo cancelo metros y me va a quedar en segundos. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Dividir 4.200 dividido entre 300. Vamos a poner la calculadora para que vean cómo es. Bien, entonces veamos ahora. Vamos a sacar cuánto es el tiempo. Entonces sería 4.200 dividido entre 300, ¿verdad?
Entonces ponemos la fracción, ok, tocamos esta tecla, 4200 sería la de arriba, vean que está parpadeando, entonces es el numerador, le ponemos 4200 y ahora me voy al denominador, ok, y sería 300, entonces ponemos 300 y le damos igual y nos da 14, ok, entonces 14 sería el tiempo que me da, pero en segundos, ok, vean que el tiempo nos está pidiendo que sea en horas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, conocer lo de ciencias de séptimo, lo de conversiones. Acuérdense que una hora tiene 60 minutos y también una hora tiene 3600 segundos. ¿Okay? ¿Cuál nos va a servir? Esta. ¿Okay? Vamos a borrar la otra. Esta no la ocupamos. ¿Okay? Porque no vamos a pasar a minutos, sino que a horas. Entonces, tenemos que 14 segundos vamos a pasarlo a horas. ¿Okay? Entonces, hacemos una fracción. Vean que yo tengo acá segundos en el numerador. Voy a poner segundos en el denominador porque si no, no la puedo cancelar. Acuérdense que esto hay un 1 imaginario por acá. ¿Okay? Entonces aquí se van a ir 2 segundos. Y arriba voy a poner horas. ¿Okay? Que es la unidad a la cual yo voy a transformar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner la equivalencia. Entonces, una hora tiene 3600 segundos. Y aquí se cancelan segundos con segundos. Vamos ahora a la calculadora. Okay, vamos a limpiar. Dice que vamos a dividir 14 entre 3600. Entonces sería 14 dividido entre 3600 y eso nos va a dar, okay, 7 sobre 1800, ¿verdad? Acuérdense que esto es en forma de fracción y lo ocupamos en decimal, tocamos aquí y vean que nos pasa la cantidad en notación científica. ¿Esto por qué? Porque es una cantidad muy pequeña. Entonces, si queremos que quede en notación normal, hacemos aquí lo siguiente. Entonces sería Shift, ¿okay? Menú, y aquí donde dice Number Format, es el número 3, ponemos 3, y donde dice Normal, ponemos 3, y ahora nos pregunta que cuántos decimales, siempre podemos poner 2. Le damos 2, y ahora le damos igual. Vuelve a aparecer la fracción. Vean que va a dar 0,038 horas. Entonces, la respuesta sería 0,038 horas. Ese sería el resultado final. Lo que duraría en horas en recorrer 4200 metros de este vehículo. Obviamente muy rápido, ¿verdad? Ok, vamos ahora al segundo problema que nos dice, calcule la velocidad en metros por segundo. Muy bien, ahora esto es lo que nos van a pedir. De un auto que recorre 5 kilómetros al norte. Bueno, vean que aquí dice que va hacia el norte. No importa, digamos, que cuando vaya hacia la derecha, no necesariamente tiene que ser este. Digamos, también puede ser de acuerdo a lo que diga el problema. Entonces, digamos, en este caso puede ser hacia arriba y puede ser norte. Lo que pasa es que el carro no va hacia arriba, pero digamos, podría manifestarse que va hacia el norte, digamos, el vehículo. Ok, entonces dice que recorre 5 kilómetros al norte. ¿Qué es eso? Un desplazamiento.
¿Por qué? Porque lleva una magnitud y una dirección. Entonces, desplazamiento sería 5 kilómetros, norte, y durante 5 minutos. Ese sería el tiempo. 5 minutos. Ok, nos piden velocidad en metros por segundo. Ok, vean que tengo el desplazamiento en kilómetros y el tiempo en minutos. Entonces tengo que pasar estos minutos a segundos y estos kilómetros a metros para ya después sustituir en la fórmula y que me quede metros por segundo. Entonces, por ejemplo, V, que sería velocidad, que es lo que nos están pidiendo, sería el desplazamiento, ¿verdad? Que vean que aquí lo tengo, entre el tiempo. Pero antes de sustituir los datos ahí, yo necesito primero hacer las conversiones, ¿verdad? Entonces, desplazamiento 5 kilómetros y tengo que tenerlo en metros. ¿Okay? Entonces, 5 kilómetros, pongo acá la fracción, vean que kilómetros está en el numerador. Cuando ustedes tienen solo un numerito acá con una unidad, eso es numerador. ¿Ok? Entonces, ponemos kilómetros abajo y metros arriba. ¿Qué vamos a poner ahora? La equivalencia. ¿Cuántos metros tiene un kilómetro? 1000, ¿verdad? Entonces, un kilómetro tiene 1000 metros. Y cancelamos kilómetros. Y ahora sería 5 por 1000, que sería 5000. Aquí no ocupamos la calculadora. Ok, serían 5000 metros. Y ahora ocupamos los minutos a segundos, que serían 5 minutos y los vamos a pasar a segundos. Minutos abajo, ¿verdad? Acuérdense, segundos arriba. Y tenemos que saber cuántos segundos tiene un minuto. Entonces, un minuto tiene 60 segundos. Cancelamos minutos, 6 por 5, 30 y un 0 serían 300 segundos. No ocupamos la calculadora. Si ustedes la ocupan, nada más multiplican 5 por 60 y ahí nos da 300 segundos. Nada más lo hacemos de manera matemática bien rápido, mentalmente. 6 por 5, 30, ¿ok? Más el 0 que me queda de los 60, lo agregamos acá, nos da 300 segundos, ¿verdad? Ahora sí, ya tenemos los datos en los datos que ocupamos. Ahora sustituimos. V es igual, o sea, velocidad es igual al desplazamiento, que son 5000 metros, coma, acuérdense que teníamos norte, ¿verdad? Igual se lo ponemos acá, entre, ahora no 5 minutos, sino que 300 segundos. 300 segundos, ¿verdad? Acá podemos cancelar estos dos ceros y estos dos ceros. Dividimos 50 entre 3, ¿verdad? Si se nos hace difícil, pues usamos la calculadora. Vamos a utilizarlo para que vean. Y lo que tenemos que hacer es 50 entre 3, ¿verdad? Entonces podemos poner 50, hacerlo con el lapicito, 50 dividido entre 3 igual, vean que da 50 tercios, ponemos esta tecla, acuérdense, 1667. Entonces la respuesta, ok, vamos a borrar primero esto acá para que nos quede espacio. Entonces sería 1667, ¿verdad? Ya redondeado sería 16,67. Vean que este 6, digamos, de 5 en adelante, redondea el número que sigue. Digamos, si aquí yo tengo un 5, 6, 7, 8 o 9, el número que está antes pasa al siguiente número. O sea, digamos, en este caso 7. Ok, entonces 1667 metros sobre segundo, ¿verdad? Coma al norte. Que no se les olvide esto
poner la dirección, porque si yo lo dejo nada más 1667 metros sobre segundo, eso es rapidez. Y lo que me está diciendo es velocidad, ¿verdad? Ok, vamos a hacer el último problema que nos queda, que es el siguiente, que dice lo siguiente. Vamos a poner el país. Si un auto se mueve a 90 kilómetros por hora hacia el sur, esto es velocidad. Entonces, datos, vamos a poner datos, V, ok, 90 kilómetros sobre hora al sur, ¿verdad? Con una velocidad constante, como vemos acá. Eso sería que lleva esa misma velocidad en todo el recorrido del vehículo, ¿verdad? ¿Cuál es su desplazamiento en metros en 10 segundos? Ok, entonces el tiempo, 10 segundos, y ocupamos el desplazamiento en metros. Desplazamiento es lo que vamos a averiguar. Ok, ya hemos dicho, según el triangulito, ¿verdad? El desplazamiento se saca multiplicando v, que es la velocidad, por el tiempo, ¿verdad? Tengo la velocidad, que es 90 kilómetros por hora sur, y tengo el tiempo, que son 10 segundos. El problema es que me están pidiendo el desplazamiento en metros, y yo tengo aquí kilómetros, ¿ok? Y en las unidades de este tiempo tengo horas y tengo segundos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ok, lo más aconsejable es pasar la velocidad a metros por segundo. ¿Por qué? Porque cuando yo tenga eso en metros por segundo, yo puedo eliminar segundos y me va a quedar en metros, que es el desplazamiento, que es lo que me están pidiendo. Entonces pasemos 90 kilómetros por hora. Kilómetros por hora, ¿verdad? Ok, 90 kilómetros por hora. Son 90 kilómetros por hora y lo vamos a pasar a metros por segundo. Entonces tenemos que kilómetros está en el numerador, entonces tenemos kilómetros en el denominador para poderlo cancelar, metros en el numerador, que es la unidad a la cual yo voy a convertir. Luego, ok, vamos a borrar esta S. Luego tenemos horas en el denominador, entonces vamos a poner horas en el numerador acá y segundos acá. Muy bien, ahora vamos a poner las equivalencias. 1 kilómetro, 1000 metros, ¿verdad? Y una hora tiene 3600 segundos. Ahora ya puedo cancelar kilómetros y puedo cancelar horas. Ok, ahora lo que tengo que hacer es multiplicar 90 por 1000 dividido entre 3600. Ok, vamos a usar la calculadora. Entonces borramos acá. Entonces tendríamos 90, ok, por 1000, ¿verdad? Como vemos acá, ok, dividido entre 3600, dividido entre 3600, igual 25. Ok, entonces sería 25 metros por segundo. Ok, esta sería mi velocidad, voy a 25 metros por segundo sur, ¿verdad? Ok, ahora no hemos terminado, ahora sí vamos a terminar ya sustituyendo ese dato dentro de la fórmula. Entonces sería desplazamiento, sería igual v, velocidad, que sería 25, ahora sí la ponemos en forma de fracción, 25 metros sobre segundo, por el tiempo que había durado. Vean que era 10 segundos. Entonces 10 segundos. Igual, cancelamos segundos y multiplicamos 25 por 10. Ok, entonces sería 25, ¿verdad? Como vemos acá, por 10. Por 10 igual 250. Entonces tendríamos 250
250 metros. Entonces la pregunta decía, ¿cuál es su desplazamiento en metros en 10 segundos? Entonces sería 250 metros, ojo que nos hace falta algo, ¿hacia dónde? Hacia el sur, ¿verdad? Y este ya sería el desplazamiento final de este vehículo, 250 metros hacia el sur. Bueno, espero que hayan entendido. Yo sé que esta parte cuesta un poquito, ¿verdad? Porque hay que manejar conversiones, que es un tema que se vio en séptimo año. Repito, si no se acuerdan, van a tener que volver a retomar, aprenderse las equivalencias, porque es fundamental para este tema, ¿verdad? Si no manejamos equivalencias y conversiones, saberlas realizar correctamente, nos va a costar este tema. Bueno, espero que hayan entendido, repasen, yo les voy a mandar igual muchas prácticas sobre esto y muchas gracias.